Mi hijo me abandonó en la carretera y dijo, «Buena suerte, si llegas vivo a casa te devuelvo el coche». La puerta se cerró, el motor rugió, y mi hijo se fue. Me dejó ahí, en medio de la carretera, solo, sin agua, sin sombra, sin entender por qué. Esa carretera vacía en una zona abierta del Bajío se convirtió en el lugar donde todo cambió, pero esta historia no empezó ahí. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es José Ramírez, tengo 72 años, trabajé 38 años como supervisor en una fábrica de textiles en una ciudad industrial del centro del país. Me jubilé con una pensión decente de 16,000 pesos mensuales y algunos ahorros que había guardado con disciplina. No era rico, pero tampoco me faltaba nada. Mi esposa, Gabriela, murió hace 5 años, cáncer de páncreas. Fue rápido y cruel. Después de su muerte, la casa se convirtió en un lugar demasiado grande y demasiado silencioso para mí solo. Fernando, mi único hijo, me dijo que me mudara con él y Laura, su esposa. «Papá, ya no tiene sentido que vivas solo. Nosotros tenemos espacio. Puedes estar con nosotros». Sonaba como preocupación, como amor filial. Y yo, en mi ingenuidad, lo creí. Me mudé a su casa en una ciudad turística del Bajío hace 3 años. Una casa bonita, de 2 pisos, con un jardín que Laura cuidaba con dedicación. Al principio todo parecía funcionar bien, pero las cosas cambiaron poco a poco. Primero fue el coche. Mi coche. Un sedán 2018. Sencillo pero bien cuidado, comprado con mi liquidación. No era un auto de lujo, pero era mío. Estaba a mi nombre. Lo había pagado yo. «Papá, ya no manejas bien. Es peligroso. ¿Por qué no me dejas las llaves? Yo te llevo a donde necesites ir». Lo dijo con tanta seguridad que dudé de mí mismo. Tal vez tenía razón. Tal vez mis reflejos ya no eran los mismos. Tal vez era mejor así. Le entregué las llaves. Después fueron los horarios. «Papá, a las 9 de la noche ya deberías estar en tu cuarto. Nosotros necesitamos privacidad. Papá, no bajes al desayuno antes de las 8. Laura necesita tiempo para arreglarse. Papá, no uses la televisión de la sala. Estorba cuando tenemos visitas». Cada petición venía envuelta en lógica, en razones que sonaban válidas. Y yo aceptaba porque no quería ser una carga, porque pensaba que eso hacían los buenos padres, adaptarse, no molestar, ser agradecidos. Pero había algo más. Había una forma en que Fernando hablaba conmigo, una forma en que me miraba cuando yo hacía alguna pregunta, como si fuera un niño, como si no pudiera entender las cosas. «Papá, mejor déjame a mí. Tú no entiendes cómo funciona esto». «Papá, no te preocupes por eso. Yo me encargo». «Papá, ¿para qué quieres saber? Es complicado». Y yo callaba. Callaba porque no quería discutir, porque no quería crear conflictos, porque pensaba que era normal que un hijo tomara las riendas cuando el padre envejecía. Un día encontré un papel en el escritorio de Fernando. Era un documento del banco, mi banco. Movimientos de mi cuenta, retiros que yo no había autorizado, transferencias que yo no había hecho. Le pregunté esa noche, con cuidado, sin acusar: «Fernando, vi unos papeles del banco. Hay movimientos que no entiendo». Él ni siquiera levantó la vista del celular. «Ah, sí, son pagos de la casa, papá, servicios. Tú vives aquí, ¿no? Alguien tiene que pagar. Pero yo no autoricé». «Papá, tú me diste acceso a tu cuenta para ayudarte. Ya no te acuerdas. Estás olvidando cosas. Es normal a tu edad». No era normal. Yo no había dado acceso a nadie. Pero cuando intenté decirlo, cuando intenté defenderme, Fernando cambió de tema con una sonrisa forzada. «Ya, papá, no te preocupes por eso. ¿Quieres que te prepare un té?» Laura estaba presente, escuchaba todo, pero no decía nada, solo miraba su plato y seguía comiendo.
Esa noche no pude dormir. Empecé a notar más cosas. Las puertas que se cerraban cuando yo pasaba, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba, las miradas que Fernando y Laura intercambiaban cuando yo preguntaba algo. Yo no era tonto, yo no estaba loco, pero ellos querían que lo creyera, querían que dudara de mí mismo, querían que fuera dócil, querían que aceptara todo sin cuestionar. Y durante mucho tiempo lo hice, hasta ese día. El día en que Fernando me dijo que íbamos a visitar a un primo suyo en una ciudad cercana. «Papá, necesito que me acompañes. Es importante. Vamos en tu coche». «¿En mi coche?» El que él manejaba como si fuera suyo. Acepté porque ya estaba acostumbrado a aceptar. Salimos temprano. El viaje era corto, menos de 1 hora. Fernando iba callado, concentrado en el camino. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los campos de maíz y los cerros secos del Bajío. No sabía que ese sería el último trayecto que haría con mi hijo. El silencio dentro del coche era más pesado que el calor de la mañana. Fernando no encendió la radio. No hizo comentarios sobre el clima. No preguntó cómo había dormido. Nada, solo manejaba. Yo miraba el paisaje, los campos de agave, las casas de adobe, los anuncios desgastados en los postes. Todo pasaba rápido, pero el tiempo dentro del coche parecía moverse despacio. Intenté romper el silencio. ¿Tu primo sigue trabajando en la construcción? Ajá, una sola palabra, sin mirarme. ¿Y qué necesitas que yo vaya? Ya te dije, es importante. Pero no me dijiste que, papá, relájate, ya llegamos pronto. Su tono no era tranquilizador. Era cortante, como si mi pregunta fuera una molestia. Volví a mirar por la ventana. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago, en la forma en que Fernando apretaba el volante, en la forma en que su mandíbula se tensaba cada vez que yo hablaba. Pasamos un par de poblados pequeños. La carretera se volvió más solitaria, menos autos, menos casas. Solo campos y cerros secos a ambos lados. ¿Falta mucho?, pregunté. No, otra respuesta corta. Miré el reloj del tablero. Llevábamos 40 minutos. Ya deberíamos estar llegando. Fernando, ¿estamos yendo por el camino correcto? Papá, ya basta con las preguntas. Lo dijo sin gritar, pero había algo en su voz, algo frío, algo definitivo. Me callé. El coche siguió avanzando por otros 10 minutos. Luego, sin aviso, Fernando empezó a desacelerar. No había nada alrededor. No había pueblo, no había gasolinera, no había nada más que carretera y tierra. ¿Qué pasa?, me pregunté. Necesito parar un momento. ¿Aquí? Sí, aquí. El coche se salió del camino principal y se detuvo en el acotamiento. El motor seguía encendido. Fernando no se bajó. Solo se quedó mirando al frente, con las manos en el volante. Esperé. El aire dentro del coche se sentía denso, caliente, asfixiante. «Fernando, ¿estás bien?». No respondió. Solo respiraba. Respiraba como si estuviera preparándose para algo. Y entonces habló. «Papá, necesito que te bajes». No entendí. «¿Cómo? ¿Que te bajes del coche?». Lo dijo sin voltear a verme, sin emoción, como si estuviera pidiendo que cerrara una puerta o que apagara una luz. «¿Por qué? ¿Qué pasa?». «No pasa nada. Solo bájate». «Fernando, no entiendo». «¡Bájate!». Esta vez sí gritó. Me quedé paralizado. Mi propio hijo, gritándome, ordenándome que saliera del coche. Mi coche. «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Hice algo malo?». «No hiciste nada, papá, solo...». «Bájate». Su voz volvió a ser fría, controlada, pero había algo más, algo que nunca había escuchado antes, desprecio. «Fernando, por favor, dime qué...». «Ya te lo dije. Bájate, no voy a repetirlo». Mi corazón latía fuerte, mis manos temblaban, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. «¿Y cómo voy a regresar?», pregunté con la voz quebrada. Fernando volteó a verme por primera vez en todo el trayecto. Sus ojos no eran los de mi hijo.
Eran los de un extraño. Eso ya no es mi problema. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Fernando, bájate, ahora. No había súplica que valiera. No había explicación que pudiera dar. No había forma de razonar con él. Abrí la puerta con las manos temblorosas. El calor del mediodía me golpeó en la cara. Puse un pie fuera, luego el otro. Me quedé parado junto al coche, esperando que esto fuera una broma, esperando que Fernando dijera algo, que se riera, que me dijera que todo estaba bien. Pero no lo hizo. Solo me miró fijamente y dijo: «Buena suerte. Si llegas vivo a casa, te devuelvo el coche». Cerró la puerta, aceleró y se fue. El polvo que levantó el coche me hizo toser. Me tapé la cara con las manos. El polvo bajó, y lo único que quedó fue la carretera vacía. Y yo. No me moví durante los primeros minutos. Me quedé ahí parado, en el mismo lugar donde había bajado del coche, viendo el punto donde Fernando había desaparecido en la curva. Tal vez se arrepintió. Tal vez dio la vuelta. Tal vez esto es solo un susto. Una lección. Algo que va a explicarme después. Eso pensaba. Eso necesitaba pensar. Porque aceptar la verdad era demasiado. El sol estaba en su punto más alto. Debían ser cerca de las 12 del día. El calor subía del asfalto en oleadas invisibles. Podía sentirlo en la cara, en el cuello, en las manos. No traía sombrero, no traía agua, no traía nada más que la ropa que llevaba puesta y la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Miré a mi alrededor. A la derecha, campos de cultivos secos. A la izquierda, un cerro pelado. Detrás de mí, la carretera por donde habíamos venido. Delante, la carretera que seguía adelante. No había casas, no había tiendas, no había nadie, solo yo, abandonado en medio de la nada, por mi propio hijo. La palabra me golpeó como una piedra. Abandonado. No me había caído, no me había perdido, no había sido un accidente. Mi hijo me dejó ahí, a propósito, con frialdad, con esas palabras que todavía resonaban en mis oídos. Buena suerte. Si llegas vivo a casa, te devuelvo el coche. ¿Cómo se dice algo así? ¿Cómo se mira a tu padre a los ojos y se le desea buena suerte como si fuera un extraño en la calle? Sentí que las piernas me temblaban, no de cansancio, de rabia, de dolor, de algo que no tenía nombre. Me senté en el suelo, en el acotamiento polvoriento. Las piedras se clavaban en mis manos. El calor del suelo quemaba a través del pantalón, pero no me importó. Necesitaba sentarme, necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Fernando me odia. Esa idea llegó clara y sin piedad. No era desinterés, no era negligencia, no era descuido, era odio. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en esto? En un estorbo, en algo que se desecha en medio de una carretera. Pensé en los últimos 3 años. En todas las veces que callé, en todas las veces que acepté sus decisiones, en todas las veces que traté de no molestar, pensé en Gabriela, en lo que diría si viera esto, en cómo defendería a Fernando, en cómo me diría que algo debía haber hecho mal para que nuestro hijo actuara así. Tal vez tenía razón. Tal vez sí hice algo mal. Tal vez fui demasiado permisivo, tal vez fui demasiado blando, tal vez debí ponerle límites cuando era joven en lugar de darle todo lo que pedía. Pero eso no justificaba esto, nada justificaba esto. Un auto pasó en la carretera, iba rápido, ni siquiera volteó a verme, solo una ráfaga de viento caliente y el ruido del motor alejándose. Saqué mi celular del bolsillo. 2 barras inestables de señal. Apenas lo suficiente para intentar una llamada. Marqué el número de Fernando. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Volví a marcar. Lo mismo. La tercera vez, el teléfono ni siquiera sonó. Fue directo al buzón de voz. Me había bloqueado. Guardé el teléfono.
Mis manos seguían temblando. Pensé en llamar a la policía, pero ni siquiera sabía cómo explicarlo sin que sonara absurdo. No tenía ubicación exacta, no tenía testigos, y la vergüenza me apretaba la garganta, porque legalmente yo bajé del coche por mi propia voluntad. Nadie me empujó, nadie me amenazó con violencia, solo me pidieron que me bajara, y lo hice, como siempre hacía. Obedecí. Me puse de pie, las rodillas me dolían, la espalda me dolía, todo me dolía. Empecé a caminar hacia adelante, no sabía qué tan lejos estaba el siguiente pueblo. Tal vez 5 kilómetros, tal vez 10, tal vez más. Pero no podía quedarme ahí parado. Caminé despacio, un pie delante del otro, el sol quemándome la nuca, el polvo pegándose a mis zapatos. Cada paso era una lucha, no tanto física, sino mental, porque con cada paso la realidad se hacía más clara. Fernando no iba a volver, no iba a arrepentirse, no iba a dar la vuelta para recogerme. Esto no era un susto, no era una lección, esto era abandono, puro y simple. Y en ese momento, caminando solo bajo el sol implacable, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rabia todavía, no era venganza, era claridad, la claridad dolorosa de ver a alguien exactamente como es, sin excusas, sin justificaciones, sin la ilusión del amor filial. Fernando me dejó ahí porque podía, porque quería, porque en su cabeza yo ya no valía la pena. Seguí caminando. En ese momento ya no necesitaba creer nada. Lo había entendido todo. Llevaba caminando media hora cuando sentí la sed. No era una molestia, era una necesidad urgente. La garganta seca, los labios agrietados, la lengua pegada al paladar. El sol seguía sin piedad. No había nubes, no había brisa, solo el calor aplastante del mediodía en el Bajío. Me detuve bajo el único árbol que encontré en los últimos 500 metros, un huizache raquítico que apenas daba sombra, pero era mejor que nada. Me senté en el suelo, con la espalda contra el tronco. Cerré los ojos. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía seguir caminando sin rumbo, no a esta hora, no con este calor. A mi edad, un golpe de calor podía ser fatal. Saqué el celular otra vez. Una barra de señal. Marqué el número de Laura. Tal vez ella no sabía. Tal vez Fernando le mintió a ella también. Tal vez, si le explicaba, el teléfono sonó. Una vez, 2 veces, contestó. ¿Bueno? Su voz sonaba normal, tranquila, como si nada estuviera pasando. Laura, soy yo, José. Silencio. Laura, necesito ayuda. Fernando me dejó en la carretera. No sé dónde estoy exactamente, pero necesito que vengas por mí. Más silencio. ¿Laura? Don José. Su voz cambió. Se volvió cuidadosa, calculada. Fernando me dijo que usted iba a quedarse con su primo unos días. ¿Qué? No, eso no es cierto. Él me dejó aquí, en medio de la carretera. Me pidió que me bajara del coche y se fue. Don José, creo que está confundido. No estoy confundido. Sé exactamente lo que pasó. Tal vez el calor. ¿Ya tomó sus medicinas hoy? No tomaba medicinas. Nunca lo había hecho. Ella lo sabía. Laura, escúchame. No estoy confundido. No estoy enfermo. Tu esposo me abandonó aquí. Necesito que vengas por mí. Don José, si quiere le marco a Fernando para que... Ya le marqué, me bloqueó. Bueno, entonces tal vez debería esperar. Seguro él vuelve por usted cuando termine sus pendientes. La forma en que lo dijo, la frialdad, la actuación. Ella sabía exactamente lo que había pasado y estaba de acuerdo. Laura, don José, tengo que colgar. Tengo cosas que hacer. Cuídese. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. El número todavía ahí. La llamada terminada. Ella sabía. Los dos lo planearon. Esto no fue un arranque de Fernando. No fue una decisión impulsiva en el camino. Esto lo habían pensado. Lo habían decidido. Juntos.
Guardé el teléfono. Ya no sentía ganas de llorar. Ya no sentía ganas de suplicar. Sentía algo diferente, algo frío, algo que empezaba a parecerse a la rabia. Pero no era rabia ciega, era rabia lúcida. Miré el camino adelante, miré el camino atrás. Podía seguir caminando, buscar ayuda en algún pueblo, tomar un taxi, un autobús. O podía esperar aquí, bajo este árbol, esperando que alguien pasara y se compadeciera de mí. Ninguna de las dos opciones me quitaba lo que acababa de entender. Fernando y Laura querían deshacerse de mí. No solo me querían fuera de la casa, me querían fuera de sus vidas, y habían elegido la forma más cruel de hacerlo, la forma que no los comprometiera legalmente, la forma que les permitiera decir después que yo me confundí, o que me perdí, o que estaba senil. Pasó otro auto, esta vez más despacio. Una camioneta blanca. Me puse de pie, levanté la mano. El conductor me vio, vaciló, redujo la velocidad y aceleró de nuevo. Se fue. No me sorprendió. Un hombre mayor, solo, en medio de la carretera. Nadie se arriesga hoy en día. Nadie confía. Volví a sentarme. El sol empezaba a descender, pero el calor no cedía. Saqué mi cartera. Conté el dinero que traía. 300 pesos. No era mucho, pero era suficiente para un taxi, o para un autobús, o para comida y agua si encontraba una tienda. También tenía mis tarjetas del banco, las mismas cuentas que Fernando había estado vaciando sin mi permiso. Guardé la cartera. Empecé a pensar, no como víctima, no como padre herido, como alguien que acababa de descubrir que estaba en guerra, una guerra que yo no había declarado, pero que ahora tenía que pelear, porque si Fernando pensaba que esto me iba a destruir, estaba equivocado. Si pensaba que me iba a quedar callado, aceptando su crueldad como había aceptado todo lo demás, estaba equivocado. Si pensaba que podía abandonarme en una carretera y seguir con su vida como si nada, usando mi dinero, viviendo en su casa con mi coche estacionado afuera, estaba muy equivocado. Me puse de pie otra vez. Mis piernas ya no temblaban. Mi mente ya no estaba nublada por la tristeza o la confusión. Empecé a caminar, despacio, conservando energía, pero con propósito. No iba a rogarle a nadie que me recogiera. No iba a llamar a Fernando suplicándole que volviera. No iba a ser la víctima que ellos querían que fuera. Iba a llegar a casa, como fuera. Y cuando llegara, iba a cambiar las cosas. No con gritos, no con pleitos, con silencio, con observación, con paciencia. Caminé otros 20 minutos hasta que vi un pequeño puesto de refrescos junto a la carretera. Una señora mayor atendía. Le compré una botella de agua y le pregunté dónde estaba la parada de autobuses más cercana. A 2 kilómetros, señor. Hacia adelante. Le di las gracias. Tomé agua. El líquido frío quemó mi garganta seca, pero fue el alivio más grande que había sentido en horas. Seguí caminando, y en cada paso, en lugar de preguntarme ¿por qué me hizo esto?, empecé a preguntarme algo diferente. ¿Qué voy a hacer ahora? Fue cuando algo sucedió que él no esperaba. Llegué a la parada del autobús 40 minutos después. Un cobertizo de lámina oxidada, 2 bancas de concreto, un letrero desgastado con los horarios y 3 personas esperando, una mujer con 2 niños y un hombre con un costal de herramientas. Nadie me miró, nadie preguntó por qué un hombre de mi edad estaba ahí, sudado y cubierto de polvo. Cada quien en lo suyo. Me senté en la banca más alejada. Saqué mi celular. La batería estaba en 20%. El siguiente autobús pasaba en 15 minutos. Cuando llegó, era un autobús viejo de segunda clase, asientos rasgados, olor a diésel y sudor, música norteña a todo volumen en la radio del conductor. Le pagué los 45 pesos del pasaje. Me senté hasta atrás. El viaje se hizo eterno, no por la distancia, sino por las paradas constantes. El autobús se detenía en cada pueblo, en cada crucero, en cada esquina donde alguien levantaba la mano.
Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Solo pensaba en lo que iba a decir cuando llegara a casa. Pensaba en cómo iba a reaccionar Fernando. Pensaba en si Laura estaría ahí o si habrían salido, esperando que yo no regresara ese día. O nunca. Llegué de vuelta entrada la tarde. Bajé del autobús en el centro. Desde ahí tenía que tomar un taxi a la colonia donde estaba la casa de Fernando. Otro gasto, otros 120 pesos. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, me quedé un momento sentado, mirando la fachada. La casa que había visto como mi refugio después de la muerte de Gabriela. La casa donde pensé que iba a pasar mis últimos años rodeado de familia. Ahora la veía diferente. La veía como una prisión, un lugar donde había perdido mi dignidad poco a poco sin darme cuenta. Le pagué al taxista, bajé despacio, mis piernas apenas me sostenían, la espalda me dolía, los pies me ardían dentro de los zapatos. Pero llegué, toqué el timbre, escuché pasos adentro, la puerta se abrió, era Laura. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Molestia? ¿Miedo? Don José, dijo en voz baja. Llegué, respondí. Sí. Ya veo. Se hizo a un lado para dejarme pasar. No dijo qué bueno que está bien o nos preocupamos por usted. Nada. Entré. Fernando estaba en la sala, sentado en el sillón, viendo la televisión. Mi coche estaba estacionado afuera. Lo vi al llegar. Cuando entré, Fernando levantó la vista. No se sorprendió, no se levantó, no preguntó cómo llegué. Solo me miró. ¿Ya cenaste?, preguntó, como si nada hubiera pasado. No, hay pollo en el refrigerador. Sírvete tú mismo. Volvió a ver la televisión. Me quedé ahí parado, en la entrada de la sala, mirándolo. Esperaba que dijera algo, que explicara, que inventara una excusa, que al menos fingiera que lo que hizo había sido un error. Pero no dijo nada. Solo seguía viendo la televisión como si yo no estuviera ahí. Laura pasó junto a mí camino a la cocina. Tampoco dijo nada. Subí las escaleras hacia mi cuarto. Cada escalón era una agonía. Las piernas me temblaban de cansancio. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama, todavía con la ropa puesta, todavía con los zapatos llenos de polvo. Y ahí, en el silencio de esa habitación, entendí algo. Fernando había construido una narrativa. En su cabeza yo me había bajado del coche por confusión, por mi edad, por mi mente fallando. Si yo le reclamaba, si yo le gritaba, si yo exigía explicaciones, él solo tenía que decirle a Laura, a los vecinos, a quien fuera: «Mi papá está mal, dice cosas que no tienen sentido, se confunde, es la edad», y todos le creerían. Porque ¿quién le cree a un viejo contra la palabra de un hijo preocupado? Esa era su jugada. Dejarme en la carretera sabiendo que si yo volvía iba a estar tan furioso, tan desesperado, que iba a parecer inestable, senil. Alguien que necesitaba ser controlado. Y si no volvía, bueno, entonces era un viejo confundido que se perdió en el camino. De cualquier forma, Fernando ganaba, pero solo si yo jugaba su juego. Me quité los zapatos. Me acosté en la cama todavía vestido. Mi cuerpo gritaba de dolor, pero mi mente estaba clara. No iba a discutir, no iba a llorar, no iba a rogar. No iba a darle la satisfacción de verme quebrado, porque Fernando había cometido un error, me había subestimado. Pensó que el abandono me iba a destruir, que iba a volver roto, asustado, sumiso. Pero lo único que hizo fue abrirme los ojos. Ahora veía todo con claridad, cada mentira, cada manipulación, cada movimiento. Y cuando uno ve las cosas con claridad, puede actuar con precisión. Cerré los ojos. Mañana iba a empezar. Y fue entonces cuando decidí no discutir. La mañana siguiente bajé a desayunar a las 8 en punto. Como siempre, Laura estaba en la cocina preparando café.
Fernando leía noticias en su celular. «Buenos días», dije. «Buenos días, papá», respondió Fernando sin levantar la vista. Laura me sirvió café, pan tostado, huevo revuelto, todo normal, todo como si ayer no hubiera pasado nada. Me senté. Comí en silencio. Fernando terminó su café y se levantó. «Me voy al trabajo. Regreso en la tarde». Tomó las llaves. Las llaves que yo le había entregado voluntariamente meses atrás. «Que te vaya bien», le dije. Me miró extrañado, como si esperara otra cosa, un reclamo, una pregunta, algo. Pero yo solo seguí comiendo mi pan. Se fue. Laura lavó los platos. Yo terminé mi café y subí a mi cuarto. Así pasó toda la semana. Yo no pregunté por qué me dejó en la carretera. No exigí disculpas, no lloré, no supliqué. Solo observé. Observé cómo Fernando salía todas las mañanas en el vehículo. Observé cómo Laura evitaba mi mirada cuando estábamos solos. Observé cómo los dos hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no los escuchaba. Observé cómo Fernando revisaba su celular cada vez que entraba a una habitación donde yo estaba, como esperando que yo hubiera llamado a alguien, a la policía, a un abogado, a alguien. Pero yo no llamé a nadie, solo observé. Una tarde, mientras Fernando estaba en el trabajo, bajé a su estudio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Nunca lo hacía. ¿Para qué? Yo era un viejo inofensivo que no se metía en sus cosas. Entré. Su escritorio estaba ordenado, papeles apilados, una laptop cerrada, un archivero de metal junto a la ventana. Abrí el primer cajón, facturas, recibos, contratos de su trabajo. El segundo cajón, estados de cuenta bancarios. Mi corazón se aceleró. Tomé los papeles, los revisé rápido, buscando mi nombre. Y ahí estaba, transferencias de mi cuenta a la suya. 2,000 pesos aquí, 3,000 allá, 5,000 en marzo, 4,000 en abril. Sumé mentalmente. Desde febrero, cuando consiguió la autorización bancaria, Fernando había transferido más de 45,000 pesos de mis cuentas a la suya. Pequeñas cantidades, espaciadas, para que no se notara de golpe. Pero sumadas eran una cantidad significativa. Tomé fotos con mi celular. Cada página, cada movimiento. Seguí revisando. Encontré un folder con documentos legales. Lo abrí. Eran formularios del banco donde constaba que Fernando tenía autorización para operar mi cuenta como apoderado. Mi firma estaba ahí, o algo que se parecía mucho a mi firma. Fecha: febrero de este año. No recordaba haber firmado eso. Leí el contenido. La autorización le daba a Fernando control amplio sobre mis cuentas bancarias, retiros y transferencias desde mi cuenta. Todo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo firmé esto? Traté de recordar. Febrero. ¿Qué pasó en febrero? Y entonces lo recordé. Fernando me llevó al banco, dijo que necesitaban actualizar datos, que era un trámite rutinario, que todos los jubilados tenían que hacerlo. Me pusieron papeles enfrente, muchos papeles. Fernando me señalaba dónde firmar. Aquí, papá, y aquí también. Yo firmé sin leer, confiando, como siempre. Y entre esos papeles estaba esto. Tomé fotos de los formularios, cada página, cada letra. Cerré el folder. Lo dejé exactamente como lo encontré. Cerré el cajón. Salí del estudio. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama con el celular en las manos, viendo las fotos que acababa de tomar. Evidencia. Evidencia de robo, de fraude, de manipulación. Pero no podía hacer nada todavía, porque si denunciaba a Fernando ahora, él usaría la autorización bancaria en mi contra. Diría que yo le autoricé todo. Diría que yo estaba confundido. Diría que sufría demencia. Y con mi comportamiento del otro día, llegando a casa después de que él me dejó en la carretera, sin discutir, sin reclamar, cualquier juez pensaría que tal vez tenía razón. Necesitaba más, necesitaba un plan.
Los días siguientes seguí la misma rutina: desayunar, saludar, callar. Pero mientras tanto, investigué. Llamé a mi banco. Con cuidado, con discreción. Buenos días, habla José Ramírez. Necesito información sobre mi cuenta. Claro, señor Ramírez. ¿Qué necesita? Pasé las preguntas de seguridad y entonces me confirmaron. Necesito confirmar la fecha y el alcance de la autorización registrada a nombre de Fernando Ramírez. Déjeme revisar. Sí, señor. Registrada el 14 de febrero de este año. Le otorga autorización amplia sobre su cuenta, retiros y transferencias desde su cuenta. Entiendo. ¿Y si yo quisiera cancelarla? Necesitaría venir personalmente al banco con una identificación oficial. ¿Podemos procesar la cancelación el mismo día? Perfecto, muchas gracias. Colgué. Era posible. Podía cancelar la autorización. Podía recuperar el control, pero no todavía. Porque si lo hacía ahora, Fernando se daría cuenta y buscaría otra forma de controlarme. Tal vez más drástica. Necesitaba esperar el momento correcto. Esa noche, durante la cena, Fernando estaba de buen humor. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó con una sonrisa falsa. «Bien», respondí. «¿Necesitas algo? ¿Algún medicamento? ¿Quieres que te lleve al doctor?» «No, gracias. Estoy bien. Es que te veo muy callado últimamente. Me preocupo». Mentiroso. No estaba preocupado. Estaba nervioso. Mi silencio lo ponía nervioso, porque no sabía qué estaba pensando. No sabía si estaba planeando algo. No sabía si había descubierto algo. Y eso lo incomodaba. «Solo estoy tranquilo», le dije con calma. «Bueno, si necesitas algo, me dices». Asentí. Laura recogió los platos. Fernando se fue a la sala. Yo subí a mi cuarto, saqué mi celular, revisé las fotos otra vez. 45,000 pesos robados. Una autorización bancaria fraudulenta. Un hijo que me abandonó en una carretera esperando que no volviera. Pero yo volví. Y ahora tenía información, tenía evidencia, tenía claridad. Solo necesitaba paciencia. Porque la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, calculada, silenciosa. Él creyó que había ganado. Pasaron 2 semanas desde el día de la carretera. Fernando empezó a cambiar su comportamiento, sutilmente, poco a poco. «Papá, ¿quieres que vayamos al cine este fin de semana? Hace mucho que no salimos juntos. Papá, compré ese pan dulce que te gusta. Papá, ¿por qué no invitas a tu amigo Gonzalo a comer? Podemos hacer una carne asada». Yo aceptaba todo con una sonrisa. «Sí, hijo, me gustaría». «Gracias, hijo. Qué detalle. Buena idea, le voy a hablar», pero por dentro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fernando estaba tratando de normalizar la situación, de reconstruir la imagen del hijo preocupado, del hijo atento, porque mi silencio lo estaba volviendo loco. Una tarde llegó del trabajo más temprano de lo normal. Traía una bolsa de farmacia. «Papá, te compré vitaminas. El farmacéutico me dijo que son buenas para tu edad, para la memoria, para la memoria». Ahí estaba otra vez, la insinuación sutil, el recordatorio constante de que yo era viejo, de que mi mente estaba fallando, de que necesitaba ayuda. «Gracias, hijo», dije tomando la bolsa. «Tómalas diario, ¿eh? Es importante». «Claro». Subí a mi cuarto. Abrí la bolsa. Eran vitaminas normales. Nada raro. Las dejé en el cajón de mi buró. Nunca las tomé. 2 días después, durante el desayuno, Fernando sacó el tema del coche. «Papá, he estado pensando... Tal vez deberíamos cambiar el coche. Ya tiene varios años. Algo más nuevo sería mejor. Más seguro». Levanté la vista del plato. «¿Cambiar el coche?» «Sí. Podemos venderlo y comprar uno más reciente, con mejores sistemas de seguridad, bolsas de aire más modernas. Tú sabes». «El coche está bien», dije tranquilo. «Sí, pero podría estar mejor.
Además, si lo vendemos ahora todavía tiene buen valor. Unos 120,000 pesos, calculo. 120,000 pesos. El vehículo valía eso y estaba a mi nombre. Pero Fernando lo manejaba, lo controlaba y ahora quería venderlo, para quedarse con el dinero seguramente. O para comprar otro a su nombre esta vez. No quiero venderlo, respondí. Fernando frunció el ceño. Papá, solo es un coche. No es nada personal. Para mí sí lo es. Lo compré yo. Es mío. Bueno, técnicamente está a tu nombre, sí, pero yo lo uso. Yo pago el seguro. Yo pago el mantenimiento. Con mi dinero, pensé. Con las transferencias que haces sin avisarme. Pero no lo dije. Aún así, no quiero venderlo. Laura intervino desde la cocina. Don José, Fernando solo quiere lo mejor para usted. Un coche más seguro sería... He dicho que no, la interrumpí, sin levantar la voz, pero firme. Silencio. Fernando me miró fijamente, tratando de leer algo en mi expresión, tratando de entender si estaba molesto, si sospechaba algo, si sabía algo. Yo solo seguí comiendo mi pan. Está bien, papá, dijo finalmente Fernando. Como quieras. Era solo una sugerencia. Se levantó de la mesa, tomó las llaves, salió sin despedirse. Laura recogió los platos sin decir nada. Cuando Fernando regresó esa noche traía otro plan. Papá, necesito hablar contigo de algo importante. Dime, es sobre tus cuentas del banco. He notado que a veces olvidas pagar servicios, que se te pasan las fechas. Pensé que sería mejor si yo me encargo completamente. Ya tengo la autorización. Podría hacer todo por ti. Tú solo recibes tu pensión y no te preocupas por nada más. Ahí estaba, el verdadero objetivo. Control total, oficialmente, sin tener que esconder las transferencias, sin tener que fingir. No lo sé, hijo, dije despacio. Me gusta saber en qué gasto mi dinero. Pero eso es justamente el problema, papá. Últimamente te confundes. Gastas en cosas que no recuerdas, pierdes recibos. Es mejor que alguien más maneje eso. Yo no me confundo. Papá, su tono cambió. Se volvió condescendiente. El otro día llamaste a Laura por el nombre de mamá, ¿no te acuerdas? Mentira, nunca hice eso. Pero si lo negaba muy fuerte, si me defendía demasiado, él lo usaría como evidencia de mi confusión. Tal vez sí pasó, dije en voz baja como avergonzado. Fernando sonrió, una sonrisa de victoria. Por eso, papá, no es tu culpa, es la edad. Pero necesitas ayuda, y yo estoy aquí para eso. Déjame pensarlo, le dije. Claro, tómate tu tiempo, pero piénsalo bien, es por tu propio bien. Se fue a la sala, yo subí a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama, saqué mi celular. Revisé otra vez las fotos de los formularios bancarios, de los estados de cuenta, de las transferencias. Fernando estaba apretando el cerco. Quería control total antes de que yo me diera cuenta de lo que estaba pasando, o antes de que alguien más se diera cuenta. Pero yo ya sabía, y ya había decidido qué hacer. Al día siguiente, en la mañana, esperé a que Fernando se fuera a trabajar. Bajé a la cocina. Laura estaba limpiando. «Laura, necesito que me lleves al banco». Ella se detuvo. Me miró extrañada. ¿Al banco? ¿Para qué? Necesito hacer un trámite. Actualizar mi información. ¿Fernando sabe? No necesito su permiso para ir a mi propio banco, dije con calma. Laura dudó. Es que, bueno, él maneja esas cosas ahora. Tal vez deberías esperarlo y que él te acompañe. Tú tienes coche, puedes llevarme. No va a tardar. 20 minutos. No sé, don José. Laura, la miré directo a los ojos. Necesito ir al banco. Tú puedes llevarme o llamo un taxi. Tú decides. Ella tragó saliva. Está bien. Voy por las llaves. En el banco pedí hablar con el gerente. Necesito revisar los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses, le dije. Por supuesto, señor Ramírez. Imprimieron los estados.
Ahí estaban, todas las transferencias, una detrás de otra. ¿Usted autorizó estos movimientos?, preguntó el gerente al ver la cantidad. Algunos sí, otros no. Entiendo. ¿Desea reportar un fraude? Todavía no. Pero solo quiero que quede constancia de que vine personalmente a revisar mi cuenta. Entendido, lo registramos en el sistema. Y una cosa más, la autorización que está registrada a nombre de mi hijo, ¿cuándo puedo cancelarla? Cuando usted guste, señor, solo necesita firmar la cancelación aquí en sucursal. Todavía no, pero pronto. El gerente asintió. Entendía más de lo que decía. Salí del banco con los estados de cuenta en un sobre. Laura me esperaba en el coche. No preguntó nada, pero sabía que le iba a contar a Fernando en cuanto llegara. Y así fue. Esa noche, durante la cena, Fernando estaba tenso. ¿Fuiste al banco hoy, papá? Sí. ¿Para qué? Para revisar mi cuenta. ¿Y todo bien? Todo bien. Mentira. Nada estaba bien, pero él no necesitaba saberlo todavía. Fernando no insistió, pero su pierna temblaba debajo de la mesa. Estaba nervioso. Yo seguí comiendo tranquilo, porque ya había decidido el momento, la próxima semana, cuando Fernando menos lo esperara. Ahí iba a mover mi primera pieza, pero yo ya había decidido lo que iba a hacer. El lunes por la mañana esperé a que Fernando saliera al trabajo. Llevaba mi carpeta con todos los documentos que había reunido en las últimas semanas. Estados de cuenta, fotos de los formularios bancarios, fechas, cantidades. Le pedí a un taxi que me recogiera en la esquina. No quería que Laura supiera. Llegué al banco a las 9 en punto. Vengo a cancelar la autorización y bloquear cualquier operación de Fernando en mi cuenta, le dije al gerente. ¿Está seguro, señor Ramírez? Completamente seguro. Firmé los documentos, uno tras otro, con mano firme, sin dudar. A partir de este momento, Fernando Ramírez ya no tiene acceso a su cuenta, confirmó el gerente. Perfecto. Y quiero cambiar todas mis contraseñas, mi banca en línea, todo. Lo hacemos ahora mismo. Salí del banco pasado el mediodía. Había tomado más tiempo del que pensé, pero todo quedó resuelto. Fernando ya no podía tocar mi dinero, ya no podía hacer transferencias, ya no podía controlar nada, pero todavía no lo sabía. Al día siguiente fui al notario. Llevaba la escritura de mi antigua casa en la ciudad donde viví con Gabriela. La casa donde pasamos 30 años juntos. La casa que había rentado cuando me mudé con Fernando. Quiero dejar constancia notarial de que nadie puede vender ni comprometer esta propiedad sin mi presencia física y mi firma original, le dije al notario. Entendido, señor Ramírez. Preparamos el documento. Firmé los documentos correspondientes. Esa casa valía alrededor de 1.200.000 pesos. Era mi patrimonio, mi herencia, lo único de valor que me quedaba además de mi pensión, y ahora estaba protegida. Fernando no podía tocarla, ni siquiera con la autorización que acababa de cancelar. Regresé a la casa a las 4 de la tarde del martes. Laura estaba sorprendida de verme. ¿Dónde estaba, don José? Resolviendo asuntos, respondí tranquilo. No le di más explicaciones. Subí a mi cuarto, saqué una maleta del closet, la puse sobre la cama. Empecé a guardar mi ropa, mis documentos importantes, mis fotos de Gabriela, mis escasos objetos personales. Laura tocó a la puerta. «¿Don José? ¿Qué está haciendo?» «Empacando». ¿Se va?» «Mañana. Ya renté un pequeño departamento en el centro, cerca de la plaza principal. Pero, ¿Fernando sabe?» «No, y no necesita saberlo. Don José, no puede irse así. Necesita hablar con él. No necesito nada, Laura. Ya tomé mi decisión». Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza. Fernando llegó a las 6 de la tarde. Bajé a cenar como siempre, como si nada estuviera pasando. Comimos en silencio. Ya había llamado a la grúa esa mañana. Les expliqué la situación.
Les mostré la tarjeta de circulación y mi identificación. Todo estaba a mi nombre. Lo recogeremos cuando usted nos confirme la ubicación, señor. Después de cenar, Fernando tomó las llaves del coche. Voy a la tienda. ¿Necesitas algo, papá? No, gracias. Salió. Esperé que Fernando saliera. 10 minutos después, le mandé un mensaje al operador de la grúa con la dirección de la tienda donde Fernando estaba. Fernando regresó a las 8, a pie, sudado, furioso. «¡Me robaron el coche!», gritó al entrar. Salí 5 minutos de la tienda y cuando regresé ya no estaba. «¡Qué terrible!», dije sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «Voy a llamar a la policía». «Hazlo», lo hizo. 2 horas después, un policía tocó la puerta. «Señor Ramírez». «¿Fernando Ramírez?» «Sí». El vehículo que reportó no fue robado. Fue recogido por orden del propietario legal, José Ramírez. ¿Él vive aquí?» Fernando volteó a verme. Su cara era una mezcla de confusión y rabia. «Yo soy José Ramírez», dije levantándome del sillón. «Y sí, ordené que recogieran mi coche». «¿Su coche?», Fernando casi gritó. «Mi coche, a mi nombre, que tú has estado usando sin mi permiso». «Pero tú me lo prestaste». «Y ahora ya no». El policía intervino. «Señores, esto es un asunto civil. No podemos hacer nada. El vehículo está a nombre del señor José Ramírez. Él puede disponer de él como quiera». El policía se fue. Fernando me miraba como si no me conociera. «¿Qué estás haciendo, papá? Recuperando lo que es mío». «¿Recuperando? ¿De qué hablas?» Saqué los estados de cuenta de mi bolsillo. Los puse sobre la mesa. «Hablo de los 45,000 pesos que transferiste de mi cuenta en los últimos meses, sin mi autorización, con una autorización bancaria que me hiciste firmar engañado». Fernando palideció. Yo pagaba los gastos de la casa». «Mentira. Revisé cada movimiento. Las transferencias iban directo a tu cuenta personal, no a servicios, no a gastos, a tu cuenta». «Papá, estás confundido». «No estoy confundido, Fernando. Estuve callado, observando, juntando evidencia, pero nunca estuve confundido». Laura bajó las escaleras. Se quedó parada en el último escalón, escuchando. «Mañana me voy de esta casa», continué. «Ya renté otro lugar. Ya recuperé el control de mi dinero. Ya protegí mi propiedad. Y ya cancelé la autorización que me hiciste firmar». «No puedes hacer eso», dijo Fernando con voz temblorosa. «Ya lo hice. Eres mi padre. Se supone que debo cuidarte». «¿Cuidarme?». Mi voz se endureció. «¿Me cuidaste cuando me dejaste en medio de la carretera? Cuando me dijiste buena suerte si llegas vivo? Cuando esperabas que no regresara». Silencio absoluto. Laura bajó la mirada. Sabía que yo sabía. Sabía que ella había sido cómplice desde el principio. «Pensaste que me ibas a destruir», continué. «Pensaste que iba a volver roto, asustado, sin saber qué hacer. Pensaste que podrías seguir robándome, manipulándome, controlándome. Papá, pero lo único que hiciste fue enseñarme que ya no tengo un hijo. Tengo un extraño que vive en esta casa. Un extraño que ve a su padre como una fuente de dinero, como un estorbo, como algo que hay que desechar». Fernando no dijo nada. Ya no podía. «Mañana a las 8 viene una mudanza por mis cosas. No habrá despedida. No habrá abrazo. No habrá lágrimas», dije mirándolo directo a los ojos, «porque hace 2 semanas, en esa carretera, tú ya te despediste de mí». Subí las escaleras. Fernando se quedó ahí, parado en la sala, viendo cómo me alejaba. Y en ese momento, en su cara, vi algo que no había visto antes. Miedo. Miedo de estar solo. Miedo de haber perdido no solo el dinero, no solo el coche, sino algo mucho más grande. Miedo de haberse quedado en su propia carretera, pero esta vez sin nadie que viniera por él. Fue entonces cuando entendió lo que significa estar solo. 6 meses después,
Vivo en mi pequeño departamento en el centro de la ciudad. Tiene una ventana que da a la plaza. Puedo ver a la gente pasar. Puedo escuchar las campanas de la parroquia. Puedo caminar hasta el mercado y comprar mi pan cada mañana. Vendí mi casa de la ciudad donde viví con Gabriela. Valía alrededor de 1.200.000 pesos, pero la vendí un poco por debajo para cerrar rápido y no dejar cabos sueltos. 1.100.000 pesos. Ese dinero está seguro en una cuenta que solo yo manejo. Mi pensión sigue llegando cada mes, 16.000 pesos, suficiente para vivir con dignidad. El coche lo vendí también, no lo necesitaba. Aquí todo está cerca, y cuando necesito ir más lejos, tomo un taxi. Fernando intentó contactarme 3 veces en estos meses. La primera vez, un mensaje de texto: «Papá, necesitamos hablar». No respondí. La segunda vez, una llamada que no contesté. La tercera vez, se apareció en mi departamento. Tocó la puerta. Yo lo vi por la mirilla. Se veía cansado, más delgado, más viejo. No abrí. Tocó durante 10 minutos. Luego se fue. No siento culpa, no siento tristeza, solo siento paz. La paz de saber que ya no vivo en una prisión disfrazada de hogar. La paz de saber que mi dinero es mío, que mis decisiones son mías, que mi vida, lo que queda de ella, es mía. Algunos hijos creen que los padres viejos son débiles, que son fáciles de manipular, que no se van a defender. Y tal vez tienen razón en muchos casos, pero se olvidan de algo importante. Los viejos hemos vivido más, hemos visto más, hemos sobrevivido más. Y cuando nos quitan la venda de los ojos, cuando dejamos de creer en la ilusión del amor que ya no existe, nos volvemos implacables, no con violencia, no con gritos, sino con algo mucho más efectivo: silencio, paciencia y acción. Fernando aprendió eso demasiado tarde. Aprendió que un padre puede perdonar muchas cosas, pero no el abandono, no la traición calculada, no la crueldad disfrazada de cuidado. Y aprendió que algunos caminos no tienen regreso, como esa carretera donde me dejó, solo que ahora el que no tiene a dónde ir es él.